Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día lleno de energía y cosas buenas. Yo estoy aquí, como siempre, muy emocionado. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación, muchísimos titulares y, sobre todo, mucha emoción en el mundo entero. Vamos a hablar, una vez más, de Can Yaman. Sí, el actor turco que ha conquistado corazones alrededor del globo. Ya saben, el hombre que no solo deslumbra con su talento actoral, sino que también con su carisma y su innegable atractivo. Pero hoy, como les dije al principio, no vamos a enfocarnos en los flashes de la alfombra roja, ni en las últimas noticias sobre sus proyectos cinematográficos o televisivos. Hoy vamos a abordar un tema crucial, un tema que nos toca a todos, directa o indirectamente, la salud. Y es que Can Yaman, con la valentía que lo caracteriza, ha decidido abrir su corazón y compartir con el mundo algo muy personal. Algo que ha estado afectando su vida, su día a día, y que, sin duda, ha generado preocupación, pero también una profunda admiración por su honestidad. Estoy hablando, claro, de la reciente rueda de prensa en la que reveló su condición de salud. Pero antes de que entremos de lleno en los detalles, permítanme recordarles algo: suscríbanse al canal. Es la forma más fácil de no perderse ninguna de mis actualizaciones. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares y dejen sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Su apoyo es fundamental para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a profundizar en esta noticia que ha dado la vuelta al mundo. ***, la revelación en la rueda de prensa, un acto de valentía ***. La expectación era palpable. La convocatoria a una rueda de prensa por parte de Can Yaman siempre genera revuelo. Pero esta vez, la anticipación era aún mayor. Los medios de comunicación de todo el mundo, desde Turquía hasta Italia, pasando por España, Latinoamérica, y más allá, estaban ansiosos por saber qué tenía que decir el actor. ¿Un nuevo proyecto? ¿Un lanzamiento comercial? ¿Un anuncio importante sobre su carrera? Las especulaciones eran infinitas. Pero la realidad superó cualquier pronóstico. Can Yaman, con la serenidad y la valentía que lo definen, se plantó frente a los micrófonos. Su voz, clara y firme, transmitía una mezcla de honestidad, determinación y, por supuesto, una pizca de nerviosismo, como es natural ante una revelación de esta magnitud. Y entonces lo dijo. Habló sobre su salud. No se trataba de una simple dolencia, ni de un contratiempo menor. Can Yaman reveló que padece una condición autoinmune. Si bien no especificó el tipo exacto de enfermedad, sí explicó que su sistema inmunológico, en ocasiones, ataca a sus propios tejidos y células. Esta declaración, aunque breve en cuanto a detalles específicos, fue suficiente para generar una oleada de apoyo y solidaridad hacia el actor. La valentía de Can al compartir esta información es digna de aplauso. En un mundo donde la imagen, la perfección física y la salud ideal a menudo se imponen como estándares inalcanzables, la apertura sobre una condición de salud, especialmente en el contexto de la fama y la exposición mediática, es un acto de genuina humanidad. Nos recuerda que detrás de la fachada del hombre exitoso y atractivo, hay una persona real, con sus propias luchas, sus propias vulnerabilidades y sus propios desafíos. Es un gesto de transparencia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud, el autocuidado y la empatía. ***, comprendiendo las enfermedades autoinmunes ***. Es fundamental, en este punto, hacer una breve pausa para comprender qué implican las enfermedades autoinmunes. Aunque Can Yaman no proporcionó detalles específicos sobre su condición, es importante tener una idea general de lo que representan. Las enfermedades autoinmunes son un grupo diverso de afecciones en las cuales el sistema inmunológico del cuerpo, que normalmente protege contra invasores como bacterias y virus, se equivoca y ataca a las propias células y tejidos del organismo. El resultado es una inflamación crónica y, en muchos casos, daño en los tejidos afectados. Existen más de 80 enfermedades autoinmunes diferentes, y cada una afecta al cuerpo de manera distinta. Algunas de las más comunes incluyen: artritis reumatoide afecta las articulaciones, causando dolor, inflamación y rigidez. Lupus eritematoso sistémico, obesos, puede afectar múltiples órganos, como la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y el corazón.
Asterisco 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 esclerosis múltiple, emoticono besos, ataca la vaina de mielina que protege las fibras nerviosas en el cerebro y la médula espinal, causando problemas de movimiento, visión y equilibrio. Asterisco 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 enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa asterisco asterisco inflaman el tracto digestivo, causando dolor abdominal, diarrea y otros síntomas gastrointestinales. Asterisco 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 tiroiditis. De Hashimoto y enfermedad de Graves asterisco asterisco afectan la glándula tiroides, causando hipotiroidismo o hipertiroidismo. Asterisco 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 diabetes tipo 1 asterisco asterisco el sistema inmunológico ataca las células productoras de insulina en el páncreas. Los síntomas de las enfermedades autoinmunes varían mucho dependiendo de la condición específica y de la persona. Pueden incluir fatiga, dolores musculares, dolores en las articulaciones, erupciones cutáneas, problemas gastrointestinales, fiebre, problemas de visión, problemas neurológicos y mucho más. El diagnóstico de las enfermedades autoinmunes puede ser complejo, ya que los síntomas pueden ser similares a los de otras enfermedades. Requiere una evaluación médica exhaustiva, que puede incluir análisis de sangre, pruebas de imagen y, en algunos casos, biopsias. El tratamiento de las enfermedades autoinmunes se centra en controlar los síntomas, reducir la inflamación y prevenir el daño a los tejidos. Los tratamientos pueden incluir medicamentos como antiinflamatorios, inmunosupresores y medicamentos biológicos. En algunos casos, se requiere cirugía. Es importante destacar que las enfermedades autoinmunes son crónicas, lo que significa que no tienen cura. Sin embargo, con un diagnóstico y tratamiento adecuados, muchas personas con enfermedades autoinmunes pueden llevar una vida activa y productiva. Asterisco asterisco implicaciones en la vida de Kanyaman y su carrera asterisco asterisco. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo afecta esta condición a la vida de Kanyaman? ¿Cómo impacta en su carrera, en su día a día, en sus proyectos? Obviamente las implicaciones son múltiples y significativas. Lidiar con una enfermedad autoinmune implica asterisco 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 control médico regular asterisco asterisco visitas periódicas al médico para monitorear la condición, ajustar el tratamiento y detectar posibles complicaciones. Asterisco 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 tratamiento farmacológico asterisco asterisco tomar medicamentos para controlar los síntomas, reducir la inflamación y prevenir el daño a los tejidos. Asterisco 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 cambios en el estilo de vida asterisco asterisco adoptar una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente, reducir el estrés y dormir lo suficiente. Asterisco 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 posibles limitaciones en el trabajo asterisco asterisco dependiendo de la condición y de los síntomas, puede ser necesario tomar medidas para adaptarse a las exigencias del trabajo como ajustar los horarios, tomar descansos frecuentes o evitar ciertas actividades. Asterisco 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 impacto emocional asterisco asterisco lidiar con una enfermedad crónica puede ser emocionalmente desafiante. Es común experimentar estrés, ansiedad, depresión y otros problemas emocionales. El apoyo de familiares, amigos y profesionales de la salud mental es fundamental. En el caso específico de Kanyaman, su trabajo como actor exige un ritmo de vida frenético. Rodajes, viajes, entrevistas, eventos promocionales, todo esto, sumado a la necesidad de cuidar su salud, implica un desafío adicional. Es probable que Khan tenga que adaptar su agenda, priorizar su bienestar y tomar decisiones que, en ocasiones, puedan afectar sus proyectos. Sin embargo, es importante destacar que con el tratamiento adecuado, el control médico y el apoyo necesario, muchas personas con enfermedades autoinmunes pueden seguir llevando una vida activa y plena. Asterisco asterisco la importancia de la prevención y la detección temprana asterisco asterisco. En la rueda de prensa, Kanyaman no solo habló sobre su condición, sino que también enfatizó la importancia de la prevención y la detección temprana de este tipo de enfermedades. Este mensaje es crucial. Las enfermedades autoinmunes, como ya mencioné, pueden ser difíciles de diagnosticar, ya que los síntomas pueden ser variados y similares a los de otras condiciones. Por eso es fundamental prestar atención a nuestro cuerpo, a los signos y síntomas que nos envía, y acudir al médico ante cualquier sospecha. Algunas señales de alerta que pueden indicar la presencia de una enfermedad autoinmune incluyen asterisco 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 fatiga persistente asterisco asterisco sentirse cansado y agotado de forma constante, incluso después de dormir lo suficiente. Asterisco 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 dolor en las articulaciones asterisco asterisco dolor, rigidez e hinchazón en las articulaciones. Asterisco 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 problemas en la piel asterisco asterisco erupciones cutáneas, llagas, sensibilidad al sol.
Asterisco 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 problemas gastrointestinales asterisco asterisco dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, náuseas y vómitos. Asterisco 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 problemas neurológicos asterisco asterisco dolores de cabeza, problemas de visión, problemas de equilibrio, debilidad muscular. Asterisco 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 pérdida de peso inexplicada, asterisco asterisco. Asterisco 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 fiebre recurrente, asterisco asterisco. Si experimentas alguno de estos síntomas, o una combinación de ellos, es importante que consultes a un médico para que te realice una evaluación exhaustiva y, si es necesario, te derive a un especialista. La detección temprana de una enfermedad autoinmune es clave para un tratamiento oportuno y para prevenir complicaciones a largo plazo. Un diagnóstico y tratamiento precoces pueden mejorar significativamente la calidad de vida y la esperanza de vida de las personas afectadas. Asterisco asterisco la sinceridad y la actitud positiva de Can Yaman asterisco asterisco. Uno de los aspectos más conmovedores de la rueda de prensa fue la sinceridad de Can Yaman. No intentó ocultar nada, ni minimizar el impacto de su condición. Por el contrario, habló con franqueza y con una actitud positiva y decidida. Se le notaba con muchísimas ganas de afrontar esta situación, de luchar por su bienestar y de seguir adelante con su vida y su carrera. Su actitud es un ejemplo inspirador para todos nosotros. Demuestra que a pesar de los desafíos y las adversidades, es posible mantener una actitud positiva, enfocarse en el presente y luchar por el futuro. Su franqueza y su valentía al hablar sobre su salud también han contribuido a romper estigmas y a generar conciencia sobre las enfermedades autoinmunes. Al compartir su experiencia, Can Yaman ha ayudado a visibilizar estas condiciones, a generar empatía y a fomentar la conversación sobre la importancia de la salud y el bienestar. Asterisco asterisco el apoyo incondicional de sus fans asterisco asterisco. Como era de esperar, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, cariño y admiración hacia Can Yaman. Sus fans de todas partes del mundo expresaron su preocupación, pero también su solidaridad y su ánimo. Miles de mensajes deseándole lo mejor, pidiéndole que se cuide y asegurándole que lo van a seguir apoyando incondicionalmente en todo lo que haga. Este torrente de cariño y de apoyo es un reflejo del gran impacto que Can Yaman tiene en la vida de muchas personas. Es importante destacar que en situaciones como esta, el apoyo de los fans es fundamental. Saber que no estás solo, que hay miles de personas que te quieren, te admiran y te envían buenas vibras, es un gran aliciente. El apoyo de los fans puede marcar una gran diferencia en el proceso de afrontar una enfermedad, ya que brinda un sentido de comunidad, pertenencia y fortaleza emocional. Asterisco asterisco lecciones que podemos aprender asterisco asterisco. De la revelación de Can Yaman y de su actitud ante la enfermedad, podemos extraer valiosas lecciones que nos sirven a todos. Asterisco 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 la importancia de la salud y el autocuidado asterisco asterisco Can Yaman nos recuerda que nuestra salud es lo más valioso que tenemos. Debemos prestar atención a nuestro cuerpo, acudir al médico ante cualquier síntoma y llevar un estilo de vida saludable. Asterisco 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 la importancia de la empatía y la solidaridad asterisco asterisco ante una situación como esta, lo más importante es mostrar nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra comprensión. No debemos juzgar, ni criticar, ni minimizar el problema de los demás. Debemos ser empáticos, ponernos en su lugar y ofrecer nuestro apoyo incondicional. Asterisco 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 la importancia de la resiliencia y la positividad asterisco asterisco Can Yaman nos ha demostrado que a pesar de los desafíos y las adversidades, es posible mantener una actitud positiva, luchar por nuestros sueños y seguir adelante con nuestra vida. Asterisco 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 la importancia de la información y la conciencia asterisco asterisco informarnos sobre las enfermedades autoinmunes, difundir información veraz y fomentar la conversación sobre la salud contribuye a la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado. Asterisco 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 la importancia de la humildad y la autenticidad asterisco asterisco Can Yaman nos enseña que la fama y el éxito no nos hacen inmunes a las dificultades de la vida. Es importante ser humildes, auténticos y mostrar nuestra humanidad, con nuestras virtudes y nuestras vulnerabilidades. Asterisco asterisco reflexiones finales asterisco asterisco. En resumen, la revelación de Can Yaman sobre su condición de salud es una noticia importante que nos invita a reflexionar sobre la salud, la empatía, la resiliencia y la importancia de vivir la vida al máximo. Es un ejemplo de valentía y de honestidad,
que nos recuerda que detrás de la fachada del actor exitoso y atractivo hay una persona de carne y hueso, con sus propias luchas, sus propias inseguridades y sus propios desafíos. Can Yaman ha demostrado ser un ejemplo a seguir, no solo por su talento y su belleza, sino también por su valentía, su honestidad y su capacidad de afrontar los desafíos de la vida. Le deseamos lo mejor en su proceso, y le enviamos todo nuestro cariño y apoyo. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Hemos hablado sobre la impactante revelación de Can Yaman, su problema de salud, y lo que esto implica para él y para nosotros. Si les gustó el vídeo, por favor, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y por supuesto dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué opinan sobre la valentía de Can Yaman? ¿Qué otros temas les gustaría que tratara en mis próximos vídeos? Déjenmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.